La lluvia golpeaba las ventanas de la Brigada de Homicidios de la PDI en Quinta Normal cuando el teléfono sonó por tercera vez esa noche. El detective Raúl Choro Morales levantó la vista de su completo italiano a medio comer y miró el aparato con cara de pocos amigos. ¿Aló? PDI Quinta Normal. Habla Morales. Detective, acá el teniente Sánchez de Carabineros. Tenemos un problemita en la estación Quinta Normal del metro. Los guardias están cagaos de miedo. Disculpe la expresión. Choro suspiró y dejó el completo en el escritorio. A sus 50 años ya había visto de todo en ese barrio, pero los casos raros del metro siempre le daban mala espina. ¿Qué pasó ahora? Es que... Bueno, los guardias dicen que hay un fantasma en los túneles. Llevan 3 noches viendo una figura blanca que camina por las vías cuando no hay trenes. El detective se rascó la cabeza. Santiago había tenido historias extrañas desde siempre, pero esto sonaba más a puro copete de los guardias. Media hora después, Choro bajaba por las escaleras de la estación, acompañado de la detective Carmencha Fuentes, una mujer de 35 años que había llegado hace poco desde Valparaíso y aún no se acostumbraba del todo a Santiago. ¿En serio crees que hay un fantasma, Choro? Nah, seguro es algún loco que se metió a los túneles, pero hay que revisar igual, no vaya a ser que se pegue el palo contra un tren. El cabo primero de Carabineros, un tipo flaco y nervioso llamado Jorge, los esperaba en el andén con cara de susto. Ahí están los de la PDI. Miren, yo no soy de los que creen en leceras, pero esto es real. Anoche lo vimos los 3 carabineros al mismo tiempo. ¿A qué hora exactamente?, preguntó Carmencha sacando su libreta. Como a las 2 de la mañana, después del último tren. La figura apareció desde el túnel sur, caminó por las vías como si nada y desapareció en el túnel norte. Choro miró hacia los túneles oscuros. El metro de Santiago siempre había tenido algo misterioso de noche, cuando las luces se apagaban y solo quedaba el eco del viento. ¿Cómo era la figura?, siguió preguntando Carmencha. Jorge se puso más nervioso. Blanca, como envuelta en una sábana o algo así. No caminaba normal, como que flotaba un poco. Y no hacía ruido, ni siquiera cuando pisaba los rieles. Otro carabinero, más joven, se acercó. Detective, yo también lo vi. Al principio pensé que era una bolsa plástica volando, pero después vi que tenía forma humana. Me dio una cagadera... Perdón, un miedo terrible. Choro intercambió una mirada con Carmencha. En sus años de PDI había aprendido a distinguir entre los testigos honestos y los que inventaban cuentos. Estos cabros parecían realmente asustados. ¿Han revisado las cámaras de seguridad?, preguntó la detective. Ahí está el problema, respondió Jorge. Las cámaras de los túneles llevan una semana malas, justo cuando empezaron a pasar estas cosas raras. Eso ya sonaba más sospechoso. Choro había investigado suficientes robos como para saber que las cámaras malas a veces no eran casualidad. Con linternas en mano, los 2 detectives de la PDI se adentraron en el túnel sur. El aire olía a humedad y aceite de máquinas. Sus pisadas resonaban en el espacio cerrado, mezclándose con el goteo constante del agua que se filtraba desde la superficie. «Oye, Carmencha, ¿tú crees en fantasmas?», preguntó Choro mientras alumbraba las paredes. «No sé, pero he visto cosas raras en Valpo que no tenían explicación lógica. Mi abuela siempre decía que los lugares con mucha historia guardan secretos». Se detuvieron cuando la linterna de Choro iluminó algo en el suelo. Huellas. Pero no de zapatos normales, sino marcas extrañas, como de pies descalzos. «Mira esto», murmuró agachándose. «Estas huellas van en dirección al túnel norte, igual que dijo el carabinero». Carmencha se puso en cuclillas junto a él. «Son huellas humanas, pero hay algo raro. Mira, no tienen la marca completa del talón, como si la persona caminara en puntas de pie». Siguiendo las huellas, llegaron hasta una zona donde el túnel se ensanchaba. Ahí había una puerta de servicio que daba a los túneles de mantenimiento. La puerta estaba entreabierta. «Aquí debe vivir nuestro fantasma», dijo Choro, sacando su arma reglamentaria.
Quédate atrás, Carmencha. Empujó la puerta lentamente. El haz de luz reveló un espacio pequeño lleno de cartones, frazadas sucias y restos de comida. En un rincón había ropa blanca colgada, una sábana vieja y harapienta. «¡Aquí hay alguien viviendo!», exclamó Carmencha. Un ruido los hizo voltearse. Una figura se movía en las sombras del túnel principal. Era delgada, vestida de blanco, y efectivamente parecía flotar mientras se alejaba rápidamente. «Oiga, deténgase. PDI», gritó Choro, pero la figura desapareció en la oscuridad del túnel. Los dos detectives corrieron por el túnel, siguiendo el sonido de los pasos que se alejaban. La figura blanca se movía con sorprendente agilidad, como si conociera cada rincón de esos túneles. «Se dirige a la estación Cumming», gritó Carmencha jadeando. Cuando llegaron al andén de la siguiente estación, ya no había rastro de la misteriosa figura, solo el eco de sus propios pasos y la respiración agitada. «La perdimos», murmuró Choro apoyándose en una columna. «Pero al menos sabemos que no es un fantasma. Es alguien de carne y hueso que conoce bien estos túneles». El guardia de la estación Cumming se acercó corriendo. «¿Vieron al fantasma? ¿Pasó por aquí hace 2 minutos?» Subió por las escaleras como alma que lleva el diablo. De vuelta en la brigada, Carmencha se puso a investigar en internet mientras Choro preparaba café cargado para los dos. «Oye, Choro, mira esto que encontré», dijo señalando la pantalla. El Parque Quinta Normal tiene una historia bien turbia. Ahí funcionó el primer zoológico de Santiago, y antes de eso era un cementerio mapuche. ¿Un cementerio? Sí. Y durante la construcción del metro en los años 80, encontraron restos humanos en esa zona. Huesos antiguos que nunca fueron bien estudiados porque tenían apuro por terminar la línea. Al día siguiente, Choro y Carmencha visitaron la universidad donde trabajaba un arqueólogo desaparecido llamado Patricio Millán. La secretaria de la facultad los recibió con preocupación. Patricio era un hombre muy dedicado, detective. Llevaba años investigando la presencia mapuche en Santiago. La última vez que lo vimos estaba emocionado porque había conseguido permisos para excavar en el Parque Quinta Normal. Esa noche, los detectives volvieron a los túneles del metro con refuerzos de carabineros. A las 2 de la mañana, exactamente como habían dicho los uniformados, la figura blanca apareció. Esta vez pudieron verla mejor. Era un hombre de mediana edad, muy delgado, con el pelo largo y sucio. Llevaba una sábana blanca sobre los hombros como una capa. «¡Patricio Millán!», gritó Carmencha. «Somos de la PDI. No le vamos a hacer daño». El hombre se detuvo y se volvió lentamente. Sus ojos brillaban en la oscuridad con una mezcla de miedo y locura. «Los guardianes», murmuró con voz ronca. «Tengo que proteger a los guardianes. No pueden descansar en paz mientras su cementerio esté profanado». Patricio Millán no ofreció resistencia cuando se acercaron. Estaba desnutrido, sucio y claramente desorientado. Había estado viviendo en los túneles durante 3 meses, convencido de que debía proteger los restos mapuches que según él seguían enterrados bajo el Parque Quinta Normal. En el hospital, los psiquiatras diagnosticaron un episodio psicótico provocado por el estrés y la obsesión con su trabajo. Patricio había perdido la noción de la realidad, pero su misión de proteger los restos ancestrales había sido real para él. Carmencha cerró el caso una semana después, pero no pudo dejar de pensar en las palabras del arqueólogo. Había aprendido que a veces la línea entre la pasión por el trabajo y la obsesión destructiva es más delgada de lo que creemos. Choro, por su parte, reflexionó sobre cómo el miedo puede convertir a una persona común en un fantasma para otros. Los carabineros de la estación ya no tenían miedo de trabajar de noche, y él había comprendido que detrás de cada misterio aparentemente sobrenatural, siempre hay una historia humana esperando ser descubierta. Moraleja: la obsesión desmedida por cualquier causa, por noble que sea, puede destruir nuestra cordura y alejarnos de la realidad. Además, antes de juzgar o temer lo desconocido,
Debemos buscar la verdad que se esconde detrás de las apariencias.